la lista. Sí, le voy a decir a la doctora, mañana le voy a ir, le voy a decir al asistente. Y le voy a dar una estirada de orejas. Oye, pasa bien las cosas, porque es chamba tuya. Entonces, mañana, mañana, si Dios me permite y si puedo ir, voy. Ándeles. Está bien, doctor. Ahorita proyectan las diapositivas. Muy bien. Les veo cansadas y cansados. Ándeles, veamos un ratito. ¿Tenemos clase a la tarde o no? O ya no vemos. Sí hay clase en la tarde. Porque me dijo la doctora, me la sentenció. Oye, doctor, no le deje que se tome la tarde, porque a veces les gusta. Ay, Dios. Pues como dice el dicho, donde manda capitán, no gobierna marinero. Nos damos unas pláticas No, muy... hombre, como quiera, nosotros casi siempre terminamos hasta las 7 o a las 8 de la noche, porque tenemos más clases después de usted. Ah, bueno. Bueno, vemos algo ahorita. Ándeles. Mañana voy a ir a rebuznar. Antes de que se me olvide, les hice las mismas indicaciones a todos los grupos. Y siempre se los hago ahí a veces en la escuela cuando me acuerdo. He visto muchas desgracias y cuando hay vientos muy fuertes se desprenden los cables de la luz y más, cables viejos de, de 120, de 220 o de 440. Perdón. Entonces, he visto huracanes, el Viula, el 67, terrible. Los huracanes en Monterrey eran casi cada 40 años. En 1908 se inundó Monterrey, no tenía cauce el río Santa Catarina. En 1935 se inundó Monterrey. Y del 8 al 35 son casi 30 y tantos años. Y del 35 al 67 son 30 y tantos años. El Viula. Estoy sacando conclusiones, por eso rebuzno el cambio climático. Y tenemos mucho la culpa nosotros. ¿Por qué? Porque no nos organizamos entre tiempos. Yo por muchos años tuve carro de sitio y tuve una acción en la Cruz Roja, ahí en Canelo y Universidad. Todavía está la Cruz Roja ahí. Y después en una temporada no tuve carros, pero siempre organizaba ahí una vez a la quincena. Cuando mucho 2 veces al mes. Pero ahorita hasta para un chicle van y compran, van con el carro, no quieren caminar. Y como verán, los grandes huracanes se han ido acercando en años. Me tocó el 67, me tocó el Allen en el 72, 73, me tocó el Gilberto en el 85, me tocó en el 2013 o 12, no me acuerdo el nombre. Vean lo que es el cambio climático. Los estúpidos meteorólogos no nos ilustran el porqué del cambio climático. Y luego dicen, va a venir una corriente de chorro. Pues sí, güey, pero pues, ¿chorro de qué, güey? Habla con propiedad, bájate al nivel de las personas. Y viene una maguada. Lo busco en el diccionario, no viene. Una bola de estúpidos que no se nutren, que se conforman con cualquier cosa, que no nos educan y que no nos dicen ni la Secretaría de Salud ni de Protección Civil, una bola de estúpidos. Lo que les voy a decir, jamás los he escuchado. Cuando hace mucho aire, se desprenden los cables de la luz porque muestran oposición o están muy tirantes o tienen mucha pendiente y se chicotean y se aflojan. Ya ha habido muchas muertes en Monterrey
Me tocó intervenir varios centros de espectáculos en una temporada, porque salían todos de vacaciones y mi recorrido era más intenso. Tomar inicial y final en los cines Bernardo Reyes, Encanto, Alameda. En el 2001, te has de acordar, Cabriales, ya no existen muchos cines. El 2001, el Montoya, el cine Alameda, que ya no existe, el Cuauhtémoc, que sí existe. O sea, tenía que hacer un recorrido, tomar inicial y final. Estuviera lloviendo, haciendo frío. Y salí un día de Semana Santa, que a veces las Semanas Santas son muy largas, y se vino una tormenta. Y crucé Villagrán por Tapia para ir al 2001, que está entre Tapia y Emiliano. Se desprendió un cable de alta tensión y atrapó a un hombre. Y nadie pudo hacer nada. Y olía a carne asada a distancia, hasta que se carbonizó. Y todo porque los estúpidos de Protección Civil y los meteorólogos de mierda no nos educan. Va a venir una alta presión y una baja presión. Dime, estúpido, ¿qué es una alta presión y una baja presión? Dime, para corregirte, porque yo sí sé lo que es una alta presión y una baja presión. Yo sí sé cómo se forman las nubes. Yo sí sé cómo se forman las corrientes, estúpido. Y dime que va a haber vientos huracanados. Y dime que no deben de caminar la gente por el lado donde están los postes, porque se va a desprender de la otra acera, o porque si se desprende de ahí, pues va a caer el cable de alta tensión o de luz sin corriente, estúpido. Pero si se desprende de ese lado, contrario a la acera, puede chicotear y puede pescar a una gente que vaya a media calle o que vaya por la banqueta del lado de los postes, para que evites muertes, estúpido meteorólogo de mierda. Y tú también, Protección Civil de mierda, que estás ancho de gordo porque no estás haciendo nada por decir lo que puede pasar. Y diles que las bocacalles no se cruzan por ahí porque hay alcantarillas, y que los drenes de las calles no se crucen en los extremos porque te puede arrastrar la corriente. Crúcelas a mitad de calle, porque muchos pueden romper la rejilla cuando se suben a la banqueta. Y sí ha habido criaturas que se han ido por esos drenes que van a dar a las alcantarillas profundas. No nos nutren con esa información. Eso es México, chingón. Eso es México. Protección Civil. Chingón. No te proteges ni a ti mismo, sino menos a los demás. Entonces, tengan cuidado. Va a seguir lloviendo. ¿Para qué nos sirve saber? No vayas por donde hay anuncios que los veas papalotear, o anuncios panorámicos. Todo eso nos deben de decir. Y no, como dicen dicho, muerto el niño, se tapa el pozo. Estúpida. Ahí va, Protección Civil. Pendejos, arrastrados, flojos. Ahí vas, Protección Civil. No nos educas, güey. A mí no tienen mucho que educarme, porque me gusta leer. Pero mucha gente no agarra nada para leer. Sígale. Dile. No se les olvide. Y pasen lo que estoy diciendo, para que eduquen a la gente. Sígale. Adelante.
Oh, vaya. Se ve la presentación. Se escuchó muy bajita su voz, a lo mejor necesita acercarse más. ¿Cómo se llama? Leslie. ¿Perdón? Leslie. Leslie, ándele más fuerte, mijo. Bueno, vamos a hablar sobre los trastornos de la médula espinal. Estos pueden provocar una invalidez neurológica grave de carácter permanente. Algunas de las cosas que pueden provocar son malformaciones arteriovenosas, infecciones, ya sea bacterianas, fúngicas o como la tuberculosis y la sífilis, esclerosis múltiples, mielopatía espondilótica, traumatismos, compresión de la médula espinal y también tumores. Las bacterias de la sífilis terciaria afectan los cordones posteriores, los fascículos de Gol y de Burdach. Por eso son cordones posteriores blancos, porque el ganglio espinal que está por fuera de la columna vertebral tiene una prolongación periférica que recoge el estímulo, cualquiera, calor, presión, vibración, posición, y luego una prolongación central que va a hacer sinapsis aquí en los cordones posteriores, en la única sensibilidad consciente y fina que llega a la corteza parietal y que activa la corteza motora para que baje la respuesta efectora o motora. Estos cordones posteriores, la segunda neurona no está en la médula, está en el bulbo, en el núcleo gracilis y el de Burdach. La tercera está en el tálamo y la cuarta está en la corteza parietal. Entonces, afectan los cordones posteriores o a nivel del ganglio y producen el tabes dorsal y la sensibilidad la van perdiendo y se le dice al paciente que cierre los ojos y caen, pierden el equilibrio. ¿Por qué? Porque la vía visual también interviene mucho en la posición y les pongo yo como ejemplo y les digo yo, a veces me saludan en la escalera y no les veo la cara. ¿Por qué? Porque con la edad ya he perdido receptores que reciben la percepción, la sensibilidad consciente, que van por estos fascículos de los cordones posteriores, los de Gol, de la mitad del cuerpo, de cervical, de dorsal 7 hasta sacro 4, 5, y me van ya no me registran la percepción que tenía antes. Con los años he perdido receptores sensitivos. Por eso tengo que irme auxiliando con la vía visual y estar listo del barandal, porque me puedo caer. Además, las acciones musculares ya son las mismas, pero todo por la percepción, todo se origina por la percepción. Por eso no los voy a saludar, porque me puedo caer. Yo a la edad de ustedes subía y bajaba sin ver los escalones, porque la percepción la tenía íntegra, pero ya con la edad no, aún sin tener una neuropatía que no tengo todavía. Entonces, eso es un ejemplo de la percepción consciente, exteroceptiva, interoceptiva, propioceptiva, que me está diciendo músculos y articulaciones, muévelos con determinada tensión y rapidez. Ya no tengo esa percepción. Sensibilidad exteroceptiva, consciente o inconsciente. Porque antes subía sin pensarlo y bajarlo sin pensarlo, ahora no. Ahora ya no tengo la respuesta ni la percepción a nivel de músculo, hueso y articulaciones, el uso muscular, la placa neuromuscular en el músculo, los fascículos, los receptores de Gol en los tendones.
ya no los tengo. Entonces tengo que bajar. ¿Sí? Y la sífilis o la tuberculosis nos pueden afectar esto, o una infección que entre a médula. Síganme. Bueno, en su anatomía, la médula espinal se extiende en sentido caudal desde el bulbo raquídeo en el agujero occipital y se acaba a la altura de las vértebras lumbares superiores. En la región lumbosacra, las raíces nerviosas procedentes de estos segmentos moleculares inferiores descienden en el interior de la columna vertebral. Ya encienden, ya descienden, ya notan una forma oblicua más arriba. No, aquí forman la cola de caballo, casi vertical. ¿Verdad? Por eso se forma la cola de caballo, o caudequina que le llaman. Por eso, en la inmensa mayoría de las personas, la médula termina en el cono medular, que está más abajo del borde inferior de la primera vértebra lumbar, borde superior de la segunda. Por eso las funciones normales es entre tercera y cuarta. Fíjate. Bueno, la sustancia blanca, que está situada en la periferia de la médula, contiene fascículos ascendentes y descendentes. Estos tienen fibras nerviosas que son de tipo mielínicas, que tienen como receptores sensitivos y motores. Sí. Y la sustancia gris, que está en la parte central y que está ubicada como en forma de una H, esta está compuesta por somas celulares y fibras amielínicas. Estas, bueno, también en las astas anteriores, que son en la parte ventral de la H, están las motoneuronas inferiores. Estas son las que reciben impulsos de la corteza motora a través de fascículos corticoespinales. Sí. Y el rubro espinal, y el rubro espinal, y el tecto espinal, del tecto del techo del mesencéfalo, ¿verdad? De la visión, para ir viendo, ¿verdad? Y mantener la posición. De la audición, de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, que están en relación con la audición. La anatomía de testículo lo dice de otra forma. Los tubérculos cuadrigémenos superiores, que están en relación con la vía visual instintiva y la auditiva de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, Testit nos dice los testes y los nastes, y las nastes. Los testes están arriba y son los testículos de un toro, y los nastes las nalgas de un toro. Y así nos los menciona la anatomía de Testit, cuando hace referencia a estas áreas. Las superiores están en relación con las vías visuales instintivas. ¿Sí? La primera neurona estaría en la retina, conos y bastones. La segunda en la retina, celos bipolares. La tercera neurona, celos ganglionares, forman el nervio óptico. Sale el parte posterior del ojo. Se cruzan la mitad de las fibras de la retina nasal, se cruzan al hemisferio contralateral, por eso se llama quiasma óptico. Todas las retinas van al lóbulo occipital contrario, porque las externas van al mismo lóbulo. Por eso se llama nervio óptico, quiasma óptico, se cruzaron tracto óptico y llegan a la tercera neurona, el núcleo geniculado externo, en la parte posterior del tálamo. Y de ahí van hacia los tubérculos cuadrigémenos superiores, si es la vía refleja. Vi un destello lateralmente, no necesito verlo, o vi un destello arriba o abajo, y me activa la vía ya más nueva. Otra vez, conos y bastones, células bipolares, células ganglionales, tubérculos cuadrigémenos superiores o externos del tálamo. Ya me integró la vía instintiva, ese relámpago o ese destello, ya fue otra vez
del tálamo viajó a la corteza parietal y me dio información, y el parietal me da información a la corteza prefrontal para organizar todos los movimientos. Y de ahí, por otro lado, la vía visual brinca de la instintiva de los tubérculos, ya brinca a la consciente. Y de ahí puedo, del tubérculo cuadrigémino superior o externo, directamente mandar a la corteza occipital, que es la anatomía de Quirós y de Testis, dice la radiación de Garpiolet. Y así como tenemos una radiación visual, tenemos una auditiva, que va a ir a la corteza temporal, a la primera circunvolución de la corteza temporal, a la primaria o transversa de Hessel y la secundaria de Wernicke. No confundir con el área de Wernicke, que la de Wernicke es la secundaria auditiva. Y luego se comunica con el otro lóbulo temporal por medio de la comisura blanca anterior, que está en la profundidad del lóbulo temporal, que forma parte del sistema límbico, que guarda con las emociones, la conducta. Sígalo. Bueno, también el fascículo espinotalámico transmite sensibilidad dolorosa y térmica hacia el lado contrario de la médula espinal. La mayor parte de los fascículos envían su información por el mismo lado. Ajá. Sígale. Estaba no dormí bien con la tormenta. Aquí se mete el agua. Sígale. La médula está dividida en varios segmentos funcionales que, bueno, se conocen como segmentos o niveles, y estos son correspondientes a la unión de los 31 pares de raíces nerviosas medulares. Sí. Un segmento involucra la inervación sensitiva y motora de varios grupos musculares y de la piel misma, ¿verdad? Lo que no nombra ahí, y a lo mejor lo va a nombrar, y si no lo nombra, se lo voy a decir, porque no le dan mucha importancia. Muchos libros de anatomía o lo dicen bien poquito, y en la fisiología de Guyton lo dice bien poquito también. Y en la neurología de Michelin, pues lo dice un poquito más. Pero son las células reticulares, que son las que integran toda la sensibilidad y toda la motricidad, y no solamente eso, al sistema nervioso autónomo, a la columna intermedio lateral, que el simpático va del torácico 1 o dorsal 1 al lumbar 2, y el parasimpático sacro 2, 3 y 4. Ese sistema reticular, cuando veamos sueño y vigilia, ese es el sistema reticular. Que los libros viejos y algunas sí, el Hojar no lo dice. Y lo dice bien poquito la anatomía clínica de Snell, el sistema reticular. Entonces está en toda la médula, en todo el bulbo, en toda la protuberancia, en el cerebelo, en el mesencéfalo. Se interconecta con el tálamo, con los núcleos basales hasta la corteza. Le voy a poner el ejemplo. El sueño. Empiezo a dejar sentir las piernas, se me está desconectando desde abajo, me voy a dormir y ya dejo de pensar y de sentir, salvo que me pite un zancudo o algo me pasa, y empiezo a desconectar desde abajo, desde la médula hasta el bulbo. Me cambia la respiración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, me cambia el metabolismo. Así lo debemos de pensar. Le estoy armando lo que no dicen los libros. Y llega del bulbo a la protuberancia, al cerebelo, el equilibrio. Ya me deja al sistema motor primitivo, que va de los movimientos sin voluntad subconscientes, como es el segundo nivel, que es bulbo, protuberancia, cerebelo, mesencéfalo, tálamo y núcleos basales. Ese es el segundo nivel. Es subconsciente. No es consciente, y son los movimientos instintivos que nos hacen rotar cuando estamos despiertos o dormidos, ¿sí?
se va desconectando, me cambia hasta el metabolismo, hasta que llega hasta la corteza. Ya me dormí. Ya cuando llega al tálamo, ya que estoy dormido. Y para que se me desconecte y empiece con un sueño no REM, pues va a tardar un rato hasta que llegue a la corteza. Y ya me desconecto. Y algún estímulo externo, un olor penetrante, me despierta, se está quemando la casa. O huelo a gas, o me despierta por la vía visual, me echan luz en los ojos. O me despiertan por la vía auditiva, o me despiertan porque me caí al piso por medio de lo vestibular, del equilibrio, o pues no, por el gusto casi no me despiertan, pues que me abran la boca y me echen una fregadera, me va a despertar. Así se empieza de una forma inesperada, porque esto es un accidente, Salvador, es un accidente. Se puede despertar la corteza. Y para reconectarse, empieza a reconectarse desde la corteza, los núcleos basales, al tálamo, al hipotálamo. Bájale tú ya le bajaste, ahora sube al metabolismo hipotálamo. ¿Sí? Porque este vato ya se va a levantar para ir a trabajar. Y luego al mesencéfalo, y luego a la protuberancia, al cerebelo para agarrar posición, a la protuberancia, al bulbo, a la médula, y ya me paré. Por eso, cuando me reconecto mal, o no me reconecto, tengo alucinaciones hipnagógicas e hipnagógicas. Puedo sentir algo extraño, puedo oler algo extraño, no me puedo mover. ¿Por qué? Porque no estoy reconectado. Y ahí en Reynosa, en la escuela, se me levantó el muerto, se me subió el muerto. Eso es. Y no lo dicen. El sistema reticular activa y desactiva a nivel de las columnas intermedias laterales del simpático y del parasimpático. Y no lo dicen. Qué triste. Sígale. Bueno, en cualquier disfunción neurológica, aquí en la diapositiva me equivoqué. En cualquier disfunción neurológica debida a trastornos de la médula espinal aparece afectado el segmento en donde ocurrió esta disfunción o esta afectación y también en los segmentos por debajo de estos. De la lesión, por debajo de la lesión. Sí. Y la sensibilidad contraria, pues sí, me lastimé de este lado y me duele acá. Pero no es que me duele acá, la sensibilidad me lo está registrando el lóbulo parietal izquierdo, porque es cruzado. Sí quedó claro. Bueno, una excepción de esto es el síndrome medular central, que maneja que nada más se daña en donde ocurrió la lesión y respeta los segmentos que están inferiores a la lesión al segmento de afectación, vaya. Los trastornos de la médula producen diversos patrones de déficit en función a daños sufridos por estos fascículos nerviosos en su interior o en algunas raíces medulares de su exterior. Estos llegan a afectar a los nervios raquídeos, pero no afectan directamente a la médula. Y también llegan a generar alteraciones sensitivas, motoras o ya sea de ambos tipos en zonas muy inervadas. Bien. Buenos signos y síntomas. Los trastornos de la médula espinal llegan a ocasionar paresias. Parecia, o sea, alteraciones en la sensibilidad, o sea, si es en las térmicas, de repente podemos tener calor, de repente medio frío, o de repente comezón, o de repente piquetes, o de repente ardor. Esas son alteraciones de la sensibilidad. Y parecias. ¿Sí?
Sí, también, No, hipoestesias y parecias es pérdida de la fuerza muscular, parece. E hipoestesias, o sea, ya no siento mucho. Sigan. también cambios en los reflejos o alteraciones neurovegetativas. Bueno, unos ejemplos venían que eran alteraciones del intestino, de la vejiga urinaria, Sí, disfunción eréctil que puede ser parcial o incompleta sí, sí, y por pues el, la por, sudoración. por el parasimpático, ¿verdad? Los segmentos sacros 2, 3 y 4, porque ahí están los órganos genitales. Recordando que el parasimpático nos da inervación a los genitales para preparar la relación sexual, ¿verdad? Pues en el hombre nomás dicen, ay sí, los de anatomía nomás dicen el hombre, no la mujer. Es más difícil comprender a la mujer en todo. Yo como hombre. Este, entonces, no, pues no hay erección, pues sí. O no está erección plena, pues sí, pero la mujer tiene lo mismo. Hay vasodilatación a nivel de los labios menores y mayores. Y, a ese nivel hay congestión vascular, hay secreción de la glándula Bartolín para facilitar la penetración, hay secreción vaginal para que sea un, 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 una relación pues saludable, no una, ay Dios, lo pensé tanto, cuando hay una disparemia, es una relación dolorosa de origen parasimpático o psicológico por traumatismos genitales que se quedaron muy grabados porque fue lastimada de niña o de adolescente, una violación, tocamientos, pues no se prepara, no hay secreción vaginal, no hay secreción de las glándulas de Bartolín. Estas glándulas de Bartolín pues facilitan la penetración, la secreción. Y he tenido alumnas y no he sido así porque se puede ver morboso. Doctor, discúlpeme, tuve una bartolinitis y pues tuve que ser intervenida. No, 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 excelente, está bien. No, no está bien. Conmigo no hay ningún problema. ¿Quiere le traigo la receta o algo? Pues no, como usted guste, pero no, no. Yo confío en usted. Pero lo que debería de haber dicho ahí es que si le quitaron, a veces las glándulas de Bartolín son bien delicadas. Y a muchos que no han sido buenos cirujanos o que no han estado ahí, o que en el consultorio a veces ustedes en un rancho allá, no hagan una disección ahí, un drene de las de Bartolín, porque va a sangrar con ganas. ¿Por qué? Porque son esos plexos que se llenan y se abulta ahí los labios mayores y menores. El monte de Ven, todo está congestionado. Y me reservo el nombre de un doctor, están en nuestros comentarios. No, hombre, quise drenar una bartolinitis y me puse terrible, pues se desangró. Porque no estás preparado. Y los ginecólogos batallan, chingue. Pues tú que no eres ginecólogo, le quieres pegar al héroe ahí, y buen susto te dio. Entonces, una bartolinitis, pues la estimulación de la mujer debe ser más prolongada porque nomás va a tener de un solo lado, que puede ser suficiente, pero puede ser insuficiente. Pero a esa alumna se la debe haber dicho el, el ginecólogo, el que la operó. Por eso son ginecólogos. Los ginecólogos son todas las especialidades de la mujer. Tiene la vejiga caída, quitar una bartolinitis, hacer una sección de las trompas. Aparte de obstetras, les gusta más las cirugías del piso pélvico, del periné. Y algunos que estudian esas áreas pues pueden cambiar el sexo anatómicamente. Sígale.
Bueno, también en las lesiones del fascículo corticoespinal, estas llegan a provocar trastornos de la motoneurona superior. Su lesión aguda llega a producir una paresia flácida, que es más que nada una disminución del tono muscular, hiporreflexia y ausencia de respuestas plantares extensoras. A veces está muy aumentada, no siempre es así, a veces hay hiperreflexia. ¿Por qué? Porque con cualquier estímulo medular, pues se despacha sola la médula, ya no hay quien lo pare. Por eso cuando hay una lesión de la vía piramidal, pues me orino, porque el pudendo ya no puedo contener el orina. Ni defecar, me defeco, pues ya el pudendo, ya el esfínter externo, anal, y la función, pues ya no lo puedo contener, ¿verdad? Por eso, así es, de caprichoso el sistema nervioso. Al último, pues sí, pues cuando se pierde una lesión en la neurona motora superior, pues ya va a haber hasta atrofia muscular y ya, pues ya no va a haber reflejos, o muy disminuido. Síganlo. Sí, bueno, el libro maneja que en cuestión de días o semanas llega a evolucionar a causar una paresia espásica, que esta es más que nada el aumento del tono muscular, que bueno, también se presenta la hiperreflexia y mencionaba el clono. Clono, el tono, convulsiones tónico-clónicas, tono, para que no se les olvide. Pónganse a jugar vencidas, es una contracción sostenida, aumentar el tono, es un tono, una convulsión tónica así, jugando vencidas, pero todo el cuerpo, ¿se imagina cómo terminan? ¿Eh? Cara, extremidades, todo, abdomen, empujando, por eso se pueden defecar, orinar, están empujando, pues claro, y pueden tener trastornos del retorno venoso a la aurícula derecha, y se puede desencadenar una taquicardia y nos saca de eso. O en personas con insuficiencia isquémica, producir una isquemia muy dolorosa que si no lo saca de ahí, el ejercicio muy, muy fuerte, pues se puede traer un pedazo de una placa arteriosclerótica más abajo. Y lo que quedaba de arteria para pasar sangre, pues se tapó, se hizo un infarto. O se desprendió parte de la placa del 80% y caminó tantito y tapó todo, pues se acabó, adiós, se acabó el baile. Así de cuenta. Isquemia y luego pum, le voló un ping-pong, infarto, como dicen ustedes, le voló un ping-pong. Así debemos de pensar. Por eso debemos de saber bien el significado de las palabras. Isquemia, más del 80% de la luz ya está ocurrida. Entonces, me va a producir un dolor. Y luego se desprende otro pedacito más y ya tapó y ya, es un infarto. Adiós, me murió el tejido. Sigue. Bueno, también afecciones medulares específicas llegan a incluir la mielopatía sensitivo-motora transversa, el síndrome de Brown-Séquard, que es, bueno, mencionaba que era por una lesión traumática en la columna o el cuello. Estas pueden ser consecuencia de fracturas o dislocaciones por alguna caída, algún golpe o incluso por, creo que mencionaba algún tipo de tumor también lo ocasiona. También el síndrome medular central, el anterior y el cono medular. Bueno, el síndrome medular anterior es caracterizado por paraplegia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Afecta a los haces espinotalámicos. ¿Anterior? Anterior. Sigan. Y también mencionaba el síndrome de la cola de caballo. Este consiste en la lesión de las raíces nerviosas en el extremo caudal de la médula. No lo manejaba como un síndrome de la médula espinal
pero se parecía o lo mencionaba muy similar al síndrome del cono medular. Sí. Este llega a ocasionar una hipoestesia en el periné y en el ano. Sí. Y también mencionaba, bueno, el cono medular llega a ocasionar pérdida completa del control vesical e intestinal. Muy bien. En cualquier lesión por encima de la C5, más que nada lo que causa es una parálisis respiratoria. Entre la C4 y la C5 o por encima de estas, la afección principal es una tetraplegia. Perdón. Sí. Tetra es 4, o cuadri es 4. O sea, parálisis extremidades superiores e inferiores. Cuadri o tetra. Cuadri de 4 o tetra de 4. Alfa, beta, gamma, delta, pero el teta es 5. Sigan. Si existe una lesión que se localice entre la C5 y la C7, causa parálisis en las piernas, pero entre la C5 y la C6 causa debilidad de la flexión del brazo, y entre la C6 y C7 la debilidad es en las muñecas y en las manos. Sí. Entre la C7 y la C8 causa una desaparición del reflejo bicipital y Sí. parálisis de las piernas. Y en la C8 a T1 el síndrome principal es el de Homer, que este es una contracción pupilar Sí. y una anhidrosis facial, y también causa parálisis en las piernas. Bueno, creo que todos o la mayoría causa parálisis en las piernas, sea cual sea la lesión. Si quieren ver el síndrome de Horner, me dicen, tendríamos que ver la anatomía del ojo párpado. Tendríamos que ver la página 323, Sistema Nervioso Autónomo. ¿Cómo los primeros segmentos medulares suben hacia los ganglios cervicales inferior, medio y el superior en el lejón? Serían las terceras neuronas. De ahí va el cilindro eje hasta las felices para producir el síndrome de Horner. Sí. Bueno, y ya por último, una lesión entre la T11 y la T12 o T12 y L1 la marcaba como una de las más comunes, y esta causa parálisis en los músculos de las piernas desde la cadera hacia abajo. Bien. Y ya por último su diagnóstico. Para hacer el diagnóstico principal es la resonancia magnética, que esta muestra la situación del parénquima, las lesiones de las partes blancas y las lesiones óseas. Esta es la imagen más precisa para estos trastornos, que puede mostrar desde abscesos, tumores, discos intervertebrales, lesiones óseas, erosiones, algún cambio hipertróficos, aplastamientos, fractura, luxaciones o hasta tumores. Sí, todo eso. La resonancia es lo mejor, ¿verdad? Para ver las cosas a detalle. Hasta ver la actividad celular con ciertos medios de contraste. Miren qué tan viable está el tejido. Siga. También mencionaban que la radiografía simple puede ayudar también a detectar lesiones óseas. Eso sería como una segunda opción, porque Sí. las que mencionaban que no son muy utilizadas o que no tienen mucha precisión es la tomografía y la mielografía con contraste radiopaco. Estas dicen que también las llegan a utilizar, pero no son de mucha ayuda porque hay muchos, pues no hay tanta precisión, porque no se distinguen muy bien los tejidos. No se distinguen los tejidos.
bien. Las malformaciones arteriovenosas o mismo venosas, pues se sobreentiende que son extramedulares. Recuerdan en la figura de la anatomía del ojo, donde viene bien bonita la médula. Ahí pueden pensar eso. Si hay un derrame, pues comprime el área medular, y las manifestaciones que vemos o signos neurológicos podemos suponer está en esta parte de la médula. Está afectada la parte anterior, la parte lateral o la parte posterior. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estuvo muy bien la exposición. Pues mañana continuamos, o a la tarde, no sé. Ahora se me olvidó. No tan desvelado. Sí tenemos clase en la tarde. Bueno, ándeles, descansen y al ratito nos vemos. Ándeles, coman algo, caminen. Está bien, doctor, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos al ratito, ándeles. Ya, sálganse todos.